En este vídeo os traigo una pedazo de receta que vais a flipar. Se trata de una pizza popa o popa pizza de la película de Doctor Extraño y el multiverso de la locura. Concretamente, esta receta se la hemos pedido prestada al gran Super Pilopi, que desde aquí le enviamos un saludo Pilopi. Y nada, yo creo que todo el mundo lo conocerá porque la verdad es que Pilopi es un fenómeno en la cocina, es el puto amo, ¿vale? Así que por aquí abajo os dejo el enlace por si alguien no lo conoce, que se pegue una escapada a su canal a echar una visita. Así que nada, no me enrollo más y bienvenidos a Cocina de Todo Un Poco. Tengo un hambre. No para comer, tío. Pero... ahora vamos a comer. Bueno, comenzaremos pillando nuestra carne, que yo en este caso pues la he pillado de cerdo, y 5 dientes de ajo, los cuales rallaremos así poquito a poco y los iremos luego mezclando con la carne. Así, todo para adentro. Cuando ya lo tengamos le echamos un poquitín de sal, un poquito de pimienta, esto es al gusto, y ya ahora sí, que ya... Ah, no, espérate, que aún falta el queso. Esto es un toque que le echamos extra. Ahí, todo para adentro. Y ahora sí que sí, le vamos dando un meneo para integrar bien todos los ingredientes. Así. Un masajito bien bueno para que se quede todo bien mezclado. Así. Una vez lo tengamos, ya pues solamente pues nos tocará hacer pelotillas. Así, lo que viene siendo la albóndiga. Así. Y las vamos enharinando. Así, la vamos pasando por harina y luego le vamos quitando el exceso. Repetimos todo el proceso. Pillamos un poco de carne, le damos el redondeo. Así, bien redondico. Le pasamos por harina, le quitamos el exceso de harina y al plato. Y así con todas. Ahora pillaremos una sartén que sea bastante maja. Llenaremos de aceite hasta la mitad. Así. Subiremos el fuego. Así, que vaya calentando. Ahí. Y con nuestro dedo comprobaremos la temperatura. Eso es justamente lo que no hay que hacer. En ese caso, pillaremos un trocillo de pan, haremos una bolita y la echaremos. Y cuando empiece a burbujear, es que ya el aceite está en su punto. Ahora sí. Pues ahora vamos cogiendo todas las bolas, todo lo que son las albóndigas, y las vamos poniendo dentro de la sartén. Ahí. Y le vamos dando la vueltecita a medida que se vayan haciendo. Las vamos dorando bien. Así. Le vamos dando la vueltecita. Así. A todas. Y cuando ya las tengamos, pues nada, solamente nos tocará retirarlas a un plato con papel absorbente. Que sí, que ya lo sé, que estos son servilletas, que no es papel absorbente, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que te meto una hostia. Pues una vez tengamos todas las albóndigas ya hechas, pues las iremos retirando así. Todas al platico, para afuera. A continuación pillaremos nuestra máquina, que si no la tenéis pues lo podéis hacer a mano. Iremos echando la harina, la levadura y el agua templada. Ahí. Que sí, que ya lo sé, que también falta el aceite, macho. Si es que no veas, está ahí en todo, Hay que ver. Se me ha olvidado echarlo, no pasa nada. Bueno, pues ahora le damos un meneo. Así. Y cuando tengamos ya pues esta masa así liquidita, pues añadiremos el resto de la harina. Así. Vamos dándole todo un meneo porque como enchufemos la máquina ahora vamos a flipar. Se va a esparcir por todos lados. Le echamos la sal, montamos el brazo y bajamos. Ahí. Y mientras vosotros pues estáis amasando a mano, pues yo estaré tocando. Tocándome los huevos que los tengo como coco.
Bueno, pues ya tenemos la masa hecha así. Una vez que ya no se pegue en ningún lado, pues ya podemos sacarla. Le damos un pequeño meneo. Así. Le damos el redondeo este también. Y ya como veis es elástica y no se queda pegada. Bueno, pues a continuación, ahora sí, iremos pillando trocitos de masa. Así. Lo iremos haciendo una capa aproximadamente de 1 centímetro. Pillaremos nuestras albóndigas y las iremos metiendo dentro, haciendo así como si fueran saquitos. Quitaremos el exceso. Así. Fuera. Eso para después. Y lo mismo, una vez lo tengamos así, pues le damos el redondeo. Ahí. Ahí. Así. Y al plato. Pues repetiremos el mismo proceso con el resto de albóndiga. Iremos amasando así un poquito, lo iremos aplastando y lo iremos dejando aproximadamente 1 centímetro. Cuando ya lo tengamos, metemos la pelota dentro, le damos así el apretujado, el redondeo, a plato. Y ahora sí, pillamos una ollita pequeñita, le echamos el aceite y iremos poniendo dentro nuestras bolas. Que no esté excesivamente caliente, o sea, una cosa moderada. Tampoco queremos que se nos queme nada más echar la bola. Iremos poniéndolas poquito a poco y sin parar de darle vueltas. Así, como estoy dándole. A medida que se vayan haciendo ya iréis viendo que van flotando encima del aceite, así como estas dos bolitas de aquí. Y ya que me permitió el lujazo de echar un pedazo de litro de aceite de girasol en la olla, pues le voy a echar una tercera bola ya que me cabe. Y lo mismo, vamos dándole vueltecitas poquito a poco. Así. Y nada, a medida que se vayan dorando, pues la iremos retirando. Así, voy dándole vuelta a esta última. Y vamos repitiendo la misma operación con el resto de las bolas. Bueno, pues nuestras bolas, las 3 primeras por lo menos, ya empiezan a estar doraditas, de este color tan espectacular. Así. Y como dice Pilopi, parecen bolas de dragón, ¿eh? Bueno, pues cuando ya las tengamos todas, el siguiente paso será en nuestra salsa de pizza y iremos rebozándola. Bueno, es tomate y orégano, albahaca, un poquito de cebolla en polvo y ajo en polvo. Toma, tomate. Pues así tienen que quedar. Cuando ya las tengamos todas, las ponemos en una bandeja de horno y le iremos poniendo el queso rallado por encima. Mozzarella, yo en este caso le he puesto 4 quesos. Y las rodajitas de pepperoni, ¿vale? Que en este caso, pues bueno, yo pues no he encontrado pepperoni así chiquitito. Y le he echado pues chistorra. O sea, la he cortado así finita y se lo he echado por encima. La verdad es que quedaba espectacular. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Y este es el resultado antes de meterlo al horno, que no vamos para allá. Le hemos puesto unas cuantas rodajitas por encima y como con el calor el queso se empieza a derretir, pues las rodajitas van cayendo. Y pasado unos 2-3 minutos lo sacamos del horno y le ponemos otras poquitas más. Y otra vez al horno. Y este, amigos míos, es el resultado final de esta maravilla de Popa Pizza. Aquí os dejo para que la vayáis gozando. Esta Popa Pizza, que la verdad que está, ahora quema muchísimo, eso sí, tiene una pintaza increíble. Porque la verdad es que yo del Tito Pilopi me fío muchísimo y todo lo que hace está que flipa. Así que va por vosotros. Esto está
que flipa. Mira. Esto es... Buah, gloria bendita. Uy, está felicidad el pepperoni. Está que flipa, os lo puedo asegurar. La albóndiga con la masa de pan, con el... de pan, no, de pizza. Son popa pizza. Con sus masas. Pero lo que decimos, está que flipas. Os lo recomiendo muchísimo que la hagáis, porque la verdad es que está que flipa. Pues lo dicho, haced esta receta porque vais a flipar, os lo puedo asegurar. Así que nada, un saludo desde aquí a Super Pilopi por habernos brindado esta pedazo de receta. Muchísimas gracias y un abrazo enorme desde aquí. Suscribiros a su canal si no lo conocéis y no lo habéis visto, que te imagino que sí, porque todo el mundo lo conoce, Super Pilopi, porque es un tío genial. Suscribiros a su canal. Abajo el enlace, o sea, en la cajita de descripción os dejo los enlaces. Y nada, y este vídeo pues nada, regaladme un like a mí también, suscribiros si aún no lo estáis, por aquí abajo. Y nada, y compartirlo con muchísima gente para que lleguemos a todos lados. Esto lo tiene que conocer el mundo, tío. Esto lo tiene que conocer el mundo entero, o sea, estas recetas no se pueden quedar aquí. Lo tiene que conocer todo Kiki. Así que nada. Espero que os haya gustado la receta de hoy y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Suscríbete a mi canal. Suscríbete. Suscríbete a mi canal. Y dale al like.